Hola, Dios te bendiga. Nuevamente regresamos con un tema más de esta serie que lleva por título Las profecías de tiempo. El estudio para el día de hoy lleva por título Los 70 años de cautiverio en Babilonia. Esta va a ser nuestra tercera presentación. Ya hemos traído dos estudios sobre dos profecías de tiempo y esta vez vamos a estudiar la profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia. En estudios anteriores hemos aprendido que las profecías que involucran tiempo profético y que están relacionadas con el pueblo de Dios, por lo general siguen un patrón sistemático y repetitivo. O sea, Dios sigue un orden con estas profecías de tiempo. Ya hemos estudiado dos de estas profecías, o sea, vimos la profecía del profeta Enoc acerca de la llegada del diluvio, y vimos también la profecía de Abraham sobre los 400 años de opresión que iba a tener el pueblo de Israel en Egipto. Estas dos profecías involucraban tiempo profético definido y determinado por Dios. Vimos que lo que primero Dios hace es que levanta a un profeta. Él escoge a una persona, a un profeta, con una profecía de tiempo exacto, una profecía de tiempo definido, la cual no trae un mensaje de verdad presente para su generación. Esta profecía de tiempo no es una verdad presente para los tiempos de ese primer profeta. Luego, con el transcurrir del tiempo, cuando dicha profecía está llegando a la finalización o cumplimiento de su tiempo profético definido, entonces Dios levanta a otro profeta para quien dicha profecía ya sí sería una verdad presente. Este último profeta trae consigo también un mensaje especial relacionado con el juicio por parte de Dios. O sea, al finalizar esta profecía de tiempo, nuestro segundo profeta trae a consideración un mensaje de juicio. Ya la profecía de tiempo es una verdad presente para sus días, y a esta verdad presente le acompaña un mensaje de juicio de parte de Dios. Y siempre, por lo general, este último profeta consigue traer consigo, levantar un remanente fiel de su lado al final de dicha profecía. O sea, levanta un pueblo, viene con un remanente. En esta ocasión estudiaremos la tercera parte de nuestra serie, como les había mencionado anteriormente, sobre las profecías de tiempo. Analizaremos una profecía muy significativa sobre los 70 años de cautiverio en Babilonia. Una vez más, vamos a ver que aquí el patrón se repite y los aspectos sistemáticos y significativos en la forma en la que Dios da la profecía de tiempo vuelven a aparecer en esta ocasión. Primeramente, Dios levanta a un profeta. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Dios va a levantar a un profeta con una profecía de tiempo definido. Tenemos bastante material por cubrir, así que voy a ser bastante directo y rápido. En Jeremías 25, 11 y 12, allí tenemos a nuestro primer profeta y la profecía de tiempo definido. Dice ahí, hablando de Jerusalén: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esta es la profecía de tiempo definido. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Aquí tenemos el juicio. Al mensaje de los 70 años, de esta profecía de tiempo definido, dice que al finalizar ese tiempo de 70 años, pues Dios va a castigar al rey de Babilonia, que era la nación, el instrumento que Dios usaría para castigar a Jerusalén por sus pecados. Cuando se cumplieran estos 70 años, Él juzgaría a la nación de Babilonia y la castigaría. Y dice aquí, termina de decir el pasaje: y aquella nación por su maldad, o sea, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. En Jeremías capítulo 29, versículo 10, allí se menciona una vez más esta profecía de tiempo. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, Dios
aquí habla sobre un remanente que iba a salir al final de esos 70 años y él los iba a regresar a Jerusalén de vuelta. Aquí encontramos la profecía de tiempo definido predicha por el profeta Jeremías. Este es nuestro primer profeta llamado por Dios en relación a esta profecía de 70 años. O sea, al iniciar la profecía, Dios escogió a Jeremías con este mensaje de tiempo definido. Por supuesto, este mensaje va involucrado, como las profecías anteriores, con un mensaje de juicio. Dios dice que al finalizar estos 70 años, castigará al rey de Babilonia y a toda la nación debido a su maldad. De modo que es imposible, no podemos negar cómo el juicio de Dios está involucrado con esta profecía de tiempo definido, con los 70 años, he dicho. Encontramos entonces a un primer profeta, Jeremías, con un mensaje profético de parte de Dios que involucra un periodo de 70 años de cautividad para la nación judía en Babilonia. Por supuesto, el profeta Jeremías pasaría al descanso y dicha predicción no sería una verdad presente para sus días. Él no vería esto cumplirse. El espíritu de profecía nos explica lo siguiente en cuanto a las condiciones que levantaron esta profecía en cuestión. En la revista Review and Herald, 14 de marzo de 1907, el párrafo 4 y también el párrafo 5, 6 y 7. Entonces la Review and Herald, 14 de marzo de 1907, párrafo 4, 5, 6 y 7. Dice ahí: a la luz de estas sencillas palabras que predicen la duración del cautiverio, parece extraño que alguien sostenga que los israelitas pronto regresarían de Babilonia. Y sin embargo, hubo en Jerusalén y en Babilonia quienes persistieron en alentar al pueblo a esperar una pronta liberación. Dios trató sumariamente con algunos de estos falsos profetas y así vindicó la veracidad de Jeremías, su mensajero. Hasta el fin de los tiempos, los hombres se levantarán para crear confusión y rebelión entre el pueblo que profesa obedecer la ley de Dios. Pero tan seguramente como el juicio divino recayó sobre los falsos profetas en los días de Jeremías, así seguramente los malvados trabajadores de hoy recibirán su retribución completa, porque el Señor no ha cambiado. Los que profetizan mentiras alientan a los hombres a considerar el pecado como algo ligero. No nos va a pasar nada. Dios no es tan malo, no es tan cruel. Cuando se manifiestan los terribles resultados de sus malas acciones, buscan, si es posible, hacer responsable de sus dificultades a quienes les ha advertido fielmente, así como los judíos acusaron a Jeremías de sus malas fortunas. Nótese que esto es importantísimo, esto es una cita bastante significativa, porque la historia se repite hoy en día. Aquellos que siguen un proceder de rebelión contra el Señor siempre pueden encontrar falsos profetas que los justifiquen en sus actos y los halaguen hasta su destrucción. Las palabras mentirosas a menudo hacen muchos amigos, como lo ilustra el caso de estos falsos maestros entre los israelitas. Estos supuestos profetas y su pretendido celo por Dios encontraron muchos más creyentes y seguidores que el verdadero profeta, que entregó el sencillo mensaje de Dios. En vista de la obra de estos falsos profetas, el Señor ordenó a Jeremías que escribiera cartas a los capitanes, a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia, ordenándoles que no se dejaran engañar, haciéndoles creer que su liberación estaba cerca, sino que se sometan tranquilamente, sigan sus vocaciones y construyan hogares pacíficos entre sus conquistadores. El Señor les ordenó que no permitieran que los llamados profetas o adivinos los engañaran con falsas expectativas. Por medio de su siervo Jeremías, les aseguró que después de 70 años de esclavitud serían liberados y regresarían a Jerusalén.
Dios escucharía sus oraciones y les mostraría su favor cuando ellos se volvieran a Él con su corazón. Y luego cita el texto bíblico. Fue la rebelión y la apostasía del pueblo judío lo que trajo contra sí mismo la condenación y la desgracia. Esta cita es clara. Ahora, Dios permitiría que fuesen cautivos en Babilonia durante 70 años. Durante este periodo de 70 años, ellos debían obedecer a Dios y a sus conquistadores, sometiéndose tranquilamente y asentándose en el lugar al cual iban a ser llevados. Todo debía ser así hasta que se cumpliesen los 70 años, y entonces Dios intervendría con sus juicios contra la ciudad de Babilonia para liberar a su pueblo, así como lo hizo cuando fueron cautivos en Egipto. Podrán recordar nuestra clase anterior, nuestro video anterior en esta serie. Es en ese contexto, cuando ya casi habían pasado los 70 años predichos por la profecía de Jeremías, que Daniel el profeta comenzó a estudiar, a indagar sobre esta temática, estudiando los escritos del profeta Jeremías acerca del tiempo exacto para la liberación de los judíos. Babilonia comenzó su reinado en el 605 AC, antes de Cristo, y culminó en el 539. Esta fue la mayor gloria y el periodo cuando Babilonia tuvo su gobierno más glorioso, desde el 605 hasta el 539. Esta es la Babilonia imperial, la que dominó el mundo. Unos 66 años de gobierno babilónico sobre el mundo. El juicio contra Babilonia ya había ocurrido cuando Daniel empezó a investigar, y ahora un nuevo imperio había tomado control del mundo conocido, los medos y los persas. Medo-Persia había derrocado al imperio babilónico y había llegado la hora de la liberación del pueblo de Dios para la restauración de Jerusalén y el templo. Leemos en Daniel capítulo 9 versículos 1 al 3, dice ahí: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Por qué Daniel está tan interesado en esta profecía de Jeremías? Daniel fue llevado a Babilonia cuando aún era muy joven. Su corazón, sincero y devoto a su fe, a su religión y a su tierra, anhelaba regresar a Jerusalén. Cada día vivido en Babilonia, imagino que incluía un anhelo constante por su tierra y una tortura para el espíritu de Daniel, pues él extrañaba su tierra. Daniel deseaba ver en vida el cumplimiento de las profecías de Jeremías para la vindicación del pueblo judío, de los muros de la ciudad y la restauración del templo en Jerusalén, la restauración del santuario. De ahí podemos entender su anhelante estudio para resolver la gran interrogante que acongojaba su alma: ¿cuándo serían libertados los judíos? ¿Cuándo sería restaurada Jerusalén y vindicado el templo? El espíritu de profecía nos ayuda a entender cómo era este pensamiento. En la revista Review and Herald, 14 de marzo de 1907, el párrafo 1 y 2 dice lo siguiente, explica: poco después de la caída de Babilonia y el comienzo del imperio universal de Medo-Persia, en el primer año del reinado de Darío el Medo, el profeta Daniel comprendió en los libros el número de los años de los cuales vino la palabra del Señor al profeta Jeremías, que cumpliría 70 años es la profecía de tiempo, en la desolación de Jerusalén. Daniel y sus compañeros habían sido llevados a Babilonia en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Eran miembros del primer grupo de cautivos, esta fue la primera deportación, que Nabucodonosor trajo de Jerusalén a la tierra de Sinar.
Daniel conocía bien las profecías de Jeremías en el momento en que fueron dadas y había pasado por los períodos inmediatamente posteriores al primer y segundo asedio de Jerusalén, cuando muchos falsos profetas se habían levantado con la afirmación de que el cautiverio sería de corta duración. Y él pudo ver tristemente casi todos estos 70 años de cautiverio en Babilonia. Él vio como las palabras de estos falsos profetas no se cumplió y que Jeremías tenía razón. Ahora, hubo 3 deportaciones del pueblo judío en aquella época. La primera deportación ocurrió en el año 605, durante el reinado de Joacim. Podemos leerla en 2 de Reyes 23, 35 al 37, también en el capítulo 24, desde el 1 al 7. Ahí podemos leer cómo fue esta historia. Y Daniel la cuenta también en el capítulo 1 de Daniel, los versículos 1 al 7. El rey Joacim comenzó a reinar en el año 608 a.C. Su reinado duró unos 11 años. Pero según Daniel, capítulo 1, versículo 1, en su tercer año de reinado, o sea, en el 605 de reinado, vino Nabucodonosor contra Jerusalén y ocurrió la primera deportación. Ahí es cuando Daniel y sus amigos son traídos cautivos a Babilonia. Y Nabucodonosor saqueó los tesoros del templo y se los llevó a Babilonia como un trofeo de su victoria sobre Jerusalén. La segunda deportación fue en el año 597, durante el reinado de Joaquín. Está en 2 de Reyes 24, 8 al 17. Tras la muerte de Joacim, que su reinado duró 11 años, 11 años después del 608, llegamos al 597 a.C. El reinado de Joaquín duró solo unos 3 meses. Este fue rápido. Eso lo explica 2 de Reyes 24:8. Nabucodonosor deja a Sedequías, quien era el hermano de Joaquín, lo deja como rey de Israel. En esta deportación, Nabucodonosor se llevó los tesoros de la casa de Jehová también, según 2 de Reyes 24:13, y se llevó cautivo a todos los príncipes judíos. La tercera deportación ocurrió entre el año 588 y el año 586. En el 586 se llevó a cabo esta deportación. Cuando Sedequías se levanta contra Babilonia, se rebela contra Babilonia, y Nabucodonosor asedia Jerusalén, castigándola duramente. Tras 9 años de mandato, según 2 de Reyes 25:1, Nabucodonosor vino con todo su ejército contra Jerusalén. El sitio de la ciudad duró hasta el año número 11 del reinado de Sedequías, que este es el año 586. 2 de Reyes 25:2. Sus hijos, los hijos de Sedequías, son degollados, y él después de esto es cegado y es deportado a Babilonia, y esto ocurre todo en el año 586. En el 586, Nabuzaradán, jefe de las tropas babilónicas, según 2 de Reyes 25, 8 al 21, dirige la tercera deportación de judíos a Babilonia, destruye el templo, aquí es donde el templo es destruido, también los muros de Jerusalén, y roba todos los utensilios de valor del templo. Bien, desde el año 605 hasta el 586, el imperio babilónico estuvo en guerra casi durante 22 años aproximadamente con Jerusalén. El profeta Daniel fue traído cautivo en la primera deportación, esto fue en el 605 a.C. y estuvo al tanto de todos los acontecimientos relacionados con la guerra entre Babilonia y Jerusalén. 3 reyes pasaron por Jerusalén desde entonces: Joacim, Joaquín y Sedequías. Unos 11 años después de haber sido llevado Daniel cautivo a Babilonia, aproximadamente 11 años, porque Daniel fue llevado a Babilonia en el 605, pero los 11 años cuentan desde el 608, cuando comenzó a reinar Joacim. Así que no serían 11 años exactamente, sino más bien
8 años. 8 años después de haber sido llevado Daniel a Babilonia, ocurrió la segunda deportación en el 597. Y la tercera deportación ocurrió, sí, 11 años más tarde, después del reinado de Sedequías, en el 586. Y ahora, la pregunta es, ¿cuándo comenzaron a contarse los 70 años? Los 70 años comenzaron a contarse desde el año 605, cuando ocurrió la primera deportación bajo el mandato de Joacim. Eso es según Jeremías 25. Según la predicción de Jeremías, en el capítulo 25, los 70 años deben empezar a contarse desde la primera deportación en el año 605 a.C. El espíritu de profecía nos explica lo siguiente al respecto. Dice, en el cuarto año de Joacim, muy poco después de que Daniel fuera llevado a Babilonia, Jeremías predijo el cautiverio de muchos de los judíos, como castigo por no prestar atención a la palabra del Señor. Los caldeos debían ser utilizados como instrumento mediante el cual Dios castigaría a su pueblo desobediente. Su castigo debía ser proporcional a su inteligencia y a las advertencias que habían despreciado. Toda esta tierra será desolación y espanto, declaró el profeta. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Y sucederá que cuando se cumplan 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación, dice el Señor, por su iniquidad, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolaciones perpetuas. Aquí podemos ver cómo el juicio se predice al finalizar los 70 años. Esta cita aparece en la Review and Herald 14 de marzo de 1907, párrafo 3. La siguiente cita es de la Review and Herald 21 de marzo de 1907, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, 4 y 5. Allí se explica lo siguiente. Una copia de las cartas enviadas por Jeremías a los cautivos hebreos en Babilonia, ya que Jeremías envió copias de sus cartas a Babilonia, y de las cartas enviadas por los falsos profetas a estos cautivos y a las autoridades de Jerusalén, junto con una historia de la controversia entre lo verdadero y lo falso, se encuentra en los capítulos 27 al 29 de Jeremías. Fue inmediatamente después de este intercambio de cartas entre Jeremías y los ancianos de Israel en cautiverio que el profeta recibió instrucciones de escribir en un libro todo lo que había sido revelado acerca de la restauración de Israel. Esto está registrado en los capítulos 30 y 31 de Jeremías. Estas, junto con las profecías del capítulo 25, son las cartas y los registros que Daniel el profeta, durante el primer año del reinado de Darío el Medo, estudió con oración 70 años y más después de haber sido escritos. Daniel estaba familiarizado con las circunstancias relacionadas con los testimonios de Jeremías, dados muy poco después del comienzo del cautiverio babilónico. Sabía bien que la promesa del regreso era segura, o sea, la profecía se iba a cumplir. Y sin embargo, poco tiempo antes, en el tercer año del reinado del rey Belsasar, el ángel del Señor le había instruido en visión: hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Esto lo vamos a estudiar en nuestra última presentación. Nos queda todavía un cuarto video. Vamos a estudiar en el próximo estudio acerca de las 70 semanas, los 490 años de Daniel capítulo 9. Y también en nuestra última presentación vamos a estudiar Daniel 8:14, acerca de esta profecía de 2300 tardes y mañana. Dice hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Algo perturbó grandemente la mente de Daniel, y él no veía la relación que había entre la predicción de Jeremías de 70 años de cautividad con esto que le acababa de decir el Señor, que el santuario no iba a ser purificado sino hasta 2300 días después. Y Daniel sabía lo que esto significaba. Pero bueno, este va a ser un próximo estudio, no el siguiente sino el posterior, que va a ser la quinta parte de esta serie. Sigue diciendo la cita: Daniel buscó el significado de la visión. No podía entender la relación que sostenían los 70 años de cautiverio
con los 2300 años que habrían de transcurrir antes de la purificación del santuario de Dios. En su perplejidad, Daniel estudió de nuevo las profecías de Jeremías. Ahora podemos entender el trasfondo histórico, lo que está pasando detrás de este interés del profeta Daniel por estudiar las profecías de Jeremías. Dios le acababa de decir, hacía unos años anteriormente, que la purificación del santuario no ocurriría hasta después de 2300 días proféticos, lo cual equivale a 2300 años. Y esto realmente alarmó al profeta, lo preocupó, porque él estaba esperando el cumplimiento de 70 años. Sigue diciendo, eran muy claros, tan claros que él comprendió, o sea, la predicción de los 70 años, tan claros que él comprendió, por estos testimonios registrados en los libros, el número de los años de los cuales vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplir 70 años en la desolación de Jerusalén. Recuerden que Daniel anhelaba la liberación de los judíos y la vindicación de Jerusalén. En el año 539, Babilonia fue finalmente juzgada por Dios y vencida por Medo-Persia, a tan solo unos 66 años desde el 605. Ya Dios estaba realizando el juicio contra Babilonia. La liberación de los judíos no vendría sino hasta el 537 a.C., con el primer decreto de Ciro, a tan solo unos 2 años tras el triunfo de Medo-Persia sobre Babilonia, lo que completaría un total, matemáticamente hablando, de 68 años de cautividad. Eso significa que la primera liberación de los judíos llegó 2 años antes de lo previsto por la profecía. Los 70 años se cumplirían en su totalidad, siendo precisos con la matemática. Los 70 años se cumplirían en el año 535 a.C., si partimos, por supuesto, desde el 605. Sobre esto, el espíritu de profecía argumenta lo siguiente: en Profetas y Reyes, página 408, párrafo 3, dice allí, cuando murió Darío, hablando de Darío, por supuesto, Darío lo había dicho, dice, cuando murió, hablando de Darío, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono, y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. 2 años después de la caída de Babilonia, nos lleva al 537, justo cuando comenzó el reinado de Ciro. Según el espíritu de profecía, ahí se completaron los 70 años de cautiverio, pero en realidad solo se habían cumplido 68, de manera matemática, pues finalizaron los 70 años con la liberación otorgada por Ciro. Cuando Ciro le dio la libertad a los judíos en su primer decreto, la primera ley de restauración y la reedificación de Jerusalén, pues ahí culminó esta profecía de tiempo de 70 años. Podemos leer acerca del juicio de Medo-Persia contra Babilonia, el juicio de Babilonia realmente, que Dios utilizó a la nación de los medos y los persas contra Babilonia para juzgar a Babilonia, en Daniel capítulo 5, versículos 25, 26, 27 y 28, desde el 25 al 28. Ahí se habla de la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ustedes saben claro que Tekel quiere decir pesado, según el versículo 27, Daniel 5, 27, dice pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Esto implica el hecho de un juicio contra Babilonia. Así que no se puede negar que al finalizar la profecía de tiempo, como en los casos anteriores, según lo que estamos aprendiendo en esta serie, siempre las profecías de tiempo involucran un juicio al finalizar el periodo señalado por Dios. Y hubo un juicio, precisamente, al finalizar los 70 años contra Babilonia. Ya lo había predicho el profeta Isaías. Si usted lee Isaías 13, versículos 17 al 22, allí vemos que Isaías también predijo este juicio contra Babilonia. Dice ahí: he aquí yo despierto contra ellos, contra los babilonios, a los medos,
que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro, y usted puede continuar, terminar de leer. Ahora, también, así como hubo 3 deportaciones de judíos hacia Babilonia, también hubo 3 decretos de liberación y restauración para la nación judía. El primer decreto fue en el año 537 y fue por el rey Ciro. Aparece en Esdras 1 al 4. Y si usted quiere leer acerca de la interesante profecía que hay acerca de Ciro, usted puede leer eso en Isaías 44, versículos 24 al 28, y también en el capítulo 45, versículos 1 al 7. Allí se predice y se habla 100 años antes de que Ciro naciera, acerca de Ciro como el ungido de Jehová que iba a ser utilizado. Dios se iba a valer de este rey, de Ciro, para la liberación del pueblo judío, para edificar su templo que iba a ser destruido. Allí se da permiso para ir al templo a edificarlo, según Esdras 1:3. El segundo decreto, la segunda ley para la liberación y restauración de los judíos vino por parte de Darío, no Darío el Medo, de la historia con Daniel en el foso de los leones, no es este Darío. Este murió 2 años después de la conquista de Babilonia. Este reinó tiempo después de Ciro. Este Darío, un persa, aparece en Esdras 6, versículos 1 al 12. Y allí se da permiso nuevamente para edificar el templo, según Esdras 6, 3, versículos 3, 5, 7 y 8. Y el último decreto, y no menos importante, según vamos a estudiar en un video posterior, fue en el año 457. El anterior, el 520. Así que tenemos 537, 520 y 457. Y este es el decreto de Artajerjes. Aparece en Esdras 7, versículos 1 al 26. Fue aproximadamente en el año 539 o 538 que Daniel el profeta comenzó a estudiar la profecía de Jeremías. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, Daniel, ahí lo leemos esto en Daniel 9, 1 al 2. Dice, ya casi se habían completado 66 años de los 70 años de cautiverio. Y era de especial interés para Daniel saber cuándo llegaría la liberación de los judíos. Finalmente ya estaba por llegar la hora de la liberación del pueblo de Dios, del pueblo judío. La profecía de tiempo señalada por el profeta Jeremías se estaba cumpliendo y ya el juicio se había ejecutado contra Babilonia. Solo faltaba el profeta que haría verdad presente este mensaje para su época y que levantase un remanente para Dios, y ese profeta fue Esdras. Usted puede leer en Esdras capítulo 1, versículos 1 hasta el 4, y allí dice en el versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, acerca de los 70 años. El profeta Esdras reconoce el cumplimiento de la profecía de Jeremías en el 537 a.C., en el primer año del reinado de Ciro el persa. Desde el 605 hasta el 537 tan solo habían pasado 68 años desde la primera deportación de judíos, cuando comenzó a correr los 70 años predichos por la profecía de Jeremías. Así de grande fue la misericordia de Dios para con los judíos, que 2 años antes de lo predicho recibieron la liberación. Sin embargo, cabe destacar el hecho de que Esdras regresó a Jerusalén en el 457 bajo el decreto de Artajerjes, según Esdras 7, 6 al 8, 80 años después del primer decreto dado por Ciro, ya que Esdras tenía la misión como segundo profeta no solo de anunciar que era una verdad presente para los días, sus días, que ya la profecía de Jeremías de los 70 años se estaba cumpliendo, sino que Esdras tenía que comandar adelante un remanente que regresaría a Babilonia, porque también debemos esperar que al finalizar la profecía de tiempo señalado surja un remanente liderado por un profeta.
Segunda de Crónicas 36, 5, versículo 5 hasta el versículo 23, tenemos allí el recuento de la historia. Usted puede leer Segunda de Crónicas 36, versículo 5 hasta el 23. Así, una vez más, podemos ver la repetición en estas profecías de tiempo, la repetición del mismo patrón profético en las profecías de tiempo dadas por Dios. Dios envió un mensaje especial a su pueblo que involucraba una profecía de tiempo definido. La profecía de tiempo involucraba un periodo exacto de 70 años de cautividad. La misma profecía también predecía el juicio de Dios al final de ese periodo. Sin embargo, dicha profecía no sería una verdad presente para los días del profeta Jeremías. Al finalizar los 70 años, vemos al profeta Daniel investigando sobre el asunto y haciendo de este mensaje especial de Jeremías una verdad presente para sus días. La historia cuenta que el mismo Daniel influyó grandemente sobre Ciro para la proclamación del primer decreto. Respecto a eso, podemos leer en el libro Profetas y Reyes, la página 408, párrafo 4, y también en las páginas 409, párrafo 1. Entonces, Daniel es nuestro segundo profeta en el círculo de las profecías de tiempo. Es decir, Daniel, quien proclama que la profecía de Jeremías ya es una verdad presente para sus días. Sin embargo, a diferencia de las últimas dos profecías de tiempo que estudiamos, en esta ocasión encontramos a dos profetas involucrados en el cumplimiento de la profecía de tiempo. Tenemos a Daniel y a Esdras también, quien consigue liderar un remanente de judíos hacia Jerusalén. Daniel y Esdras, ambos profetas, hicieron una verdad presente de la predicción del profeta Jeremías sobre los 70 años de cautividad. En el próximo estudio que tendremos, en los próximos dos, hablaremos sobre la profecía de 70 semanas de Daniel capítulo 9. Dios te bendiga. Espero que esto haya quedado claro para ti. Vemos cómo el patrón se repite, aún también en esta profecía de 70 años. Dios levanta un profeta Jeremías, con una profecía de tiempo definido, de 70 años. Al finalizar esta profecía de tiempo, tenemos un mensaje de juicio, y vemos cómo se cumplió el juicio contra Babilonia. También Dios, al finalizar, levanta a un segundo profeta. En esta ocasión fueron dos profetas, a Daniel y a Esdras, para indicar que la profecía de Jeremías de 70 años del profeta anterior ya es una verdad presente, porque no lo fue para Jeremías. Y Esdras consigue levantar a un remanente, el cual estaría liderado por su mandato. Que Dios te bendiga. No te pierdas los próximos estudios. Maranatha.